Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, Belén Barrio Nuevo Vidal, a este ciclo de charlas sobre gestión directiva o gestión institucional que he denominado Quiero ser director o directora concursado o concursada. Claro está que cuando refiero a director o directora, de algún modo estoy involucrando los otros cargos de gestión, como vicedirector o vicedirectora, o también supervisor, supervisora, inspector o inspectora, que son las diferentes denominaciones que este cargo tiene en las distintas jurisdicciones de nuestro país, Argentina particularmente. En la cápsula de video anterior o introductoria, te comenté que íbamos a charlar en este segundo encuentro sobre aquellas causas por las cuales querés afrontar este proceso y te invité a que me dejaras en los comentarios cuáles son las tuyas. ¿Por qué razones querés enfrentar este desafío? Pero por otro lado, te comenté que en tantos años de preparar a muchísimos colegas en estas instancias de concurso, he podido reflexionar sobre las causas o las razones por las que ellos, ellas quieren enfrentar el desafío. En verdad, esto es un verdadero desafío, valga la redundancia. Y entre esas causas hay muchísimas razones por las cuales quieren transitar un proceso de concurso por oposición. Tantas que podría hacer una clasificación de ellas. Sin embargo, voy a mencionarte solamente algunas para tomar pie desde estas causas o de estas razones a aquellas que te prometí que te iba a contar desde el campo de la sociología y desde el campo de la gestión. Muchas de ellas y de ellos señalan que la necesidad de acceso a estos cargos por concurso tiene que ver con una cuestión netamente económica. Es decir, la posibilidad de lograr una mejor remuneración, un mejor salario, y que sin duda es una causa válida como cualquier otra. Cada uno conoce su situación y sus circunstancias, y bueno, ¿por qué necesita de esta instancia para esto? Otros, en cambio, lo toman como un desafío, ¿sí?, dentro de la carrera docente, hacer carrera dentro de la docencia, y el acceso a estos cargos vendría a ser algo así como el colofón, es decir, como la finalización, terminar esta carrera profesional ejerciendo algún cargo de gestión, ya sea directiva, vicedirección o inspección. Muchos de ellos o de ellas me manifiestan que ya están ocupando el cargo, pero que sin embargo han accedido por una cuestión de ausencia, una cuestión de vacancia del director, directora titular, y que han llegado al cargo por una designación de antigüedad. Y pareciera que si bien esto está previsto dentro de la normativa vigente, dentro del sistema educativo, no fuera suficiente y pasar por estas instancias de concurso se presenta como una necesidad inminente. Fíjate vos que hay algo que me ha llamado mucho la atención de muchos y muchas colegas que en este momento están formándose y aguardando la apertura de estos concursos y que sin embargo se encuentran en el último tramo de su carrera docente. Digo último tramo porque están muy prontos, a muy pocos pasos, meses o pocos años,
de lograr la pasividad, es decir, entrar a la etapa jubilatoria. Y sin embargo, a pesar de esto, siguen dentro de este proceso con un gran entusiasmo, con un gran empeño, con mucho ahínco, queriendo afrontar este desafío. Considero, que es lo que te quiero compartir y aportar hoy desde esta cápsula de video, que hay un trasfondo, un común denominador en estas causas o razones por las que querés ser director o directora. Un común denominador que está fuertemente imbricado a una cuestión, a una necesidad de reconocimiento, un reconocimiento que no solo jerarquiza el lugar de profesional dentro del sistema educativo, sino que de alguna manera avala como director las estrategias de gestión. Un reconocimiento profesional que tiene que ver con darle legitimidad al cargo que se ocupa y por ende a las funciones que se ejercen relacionadas con este cargo. En relación a esto, te comparto dos frases que nos ponen en un escenario de ambigüedades, pero que se me presentan con mucha asiduidad, muy comúnmente. Una de ellas es una expresión común que emplean los y las colegas cuando sostienen que no es lo mismo ser un director o una directora concursado o concursada que no habiendo atravesado la instancia de concurso. Es decir, hacen referencia a esto para aludir a situaciones que se viven en la institución educativa donde no tienen un reconocimiento auténtico por parte de los integrantes de la comunidad educativa. Algo así como, y bueno, se desempeña de esta manera o toma estas decisiones que en apariencia o según sus puntos de vista no son acertadas porque no ha atravesado la instancia de concurso. Están haciendo alusión de alguna manera a la falta de habilidades o de competencias adecuadas, apropiadas para gestionar la vida de una institución educativa o de una zona o de una inspección. Pero te digo que entramos en un territorio ambiguo porque también escucho frases o expresiones que van en un sentido contrapuesto. De esta manera me dicen, por ejemplo, mi director, mi directora tomó tal decisión o se hizo tal cosa dentro de la institución y fíjate vos que es concursado o es concursada. Es decir, como que hay un background de saberes, de conocimientos, de habilidades y de estrategias, pero que por alguna razón no están pudiendo ser puestas en acto, o bien hay algún desconocimiento y que por eso se está manejando de esa manera o está tomando determinadas decisiones. Como te dije hace un momento, aparece acá un trasfondo o un común denominador que es la necesidad del reconocimiento, que en términos, podríamos decir, jurídicos, en términos sociológicos, estamos hablando de un proceso de legitimación, una legitimación de la autoridad de ese director o de esa directora o de los otros cargos de gestión. Para introducirnos con algunos aspectos teóricos, algunos aportes desde el campo de la sociología, te quiero contar de una manera breve y lo más sencilla posible algunos aportes que realiza Max Weber, que es un economista
y un sociólogo alemán que hace una publicación en el año 1922, que es traducida al inglés, mucho más tarde al castellano, donde él reconoce 3 formas de legitimación de la autoridad. Subrayo, 3 formas de legitimación de autoridad. Estas 3 formas de legitimación a las que alude Max Weber se aplican a los sistemas políticos. Pero yo en este caso particular lo voy a aplicar al sistema educativo, al sistema escolar, a la institución escolar puntualmente. Weber nos dice que existen 3 formas diferentes de legitimar autoridad. Una es la legal o racional. La segunda de ellas es la tradicional o autoridad tradicional. Y la tercera forma de legitimación es la autoridad carismática. Te repito, racional o legal, tradicional y carismática. Te paso a contar brevemente en qué consiste cada una de estas formas de legitimación. En primer lugar, la autoridad racional o legal es aquella que, como la palabra misma lo indica, el gobernante, para el caso de Weber, llega al poder o al ejercicio de la autoridad a partir de un procedimiento administrativo, burocrático o legal, es decir, determinado por un marco normativo. De ese modo, ese acceso le está otorgando una legitimidad de origen. Está legitimando, digamos, el origen de su autoridad por haber llegado tras un proceso legal. Si nosotros extrapolamos esta forma de legitimación, racional o legal, al sistema educativo, podríamos decir de aquel directivo que llega a acceder un cargo a través de un proceso de concurso. Pasó por todas las instancias, pudo salir de alguna manera exitoso como consecuencia de ellas y así llega a ocupar ese cargo. El caso de Weber habla, por supuesto, en este caso, de las monarquías, por ejemplo, o de las repúblicas monárquicas, que llegan las autoridades al poder por sistemas democráticos o por mecanismos democráticos que varían en los diferentes países según se traten de, bueno, él hablaba de las monarquías en este momento, pero pueden ser repúblicas monárquicas, simplemente repúblicas presidencialistas o diferentes sistemas políticos. Pero acá, en la gestión, hablamos de legitimación legal o racional desde la perspectiva de Max Weber, cuando llegás al cargo por un proceso de concurso de antecedentes y de oposición. La segunda forma de legitimar la autoridad es lo que Weber llama la tradicional, es decir, que se llega al cargo a partir de un conjunto de prácticas que están instaladas en una cultura institucional, social, política, que le da legitimidad, le da un marco de legitimidad. Por ejemplo, citando a Weber, en el caso de las monarquías, estaría haciendo referencia a aquel monarca, hijo primogénito, que asciende a ese reinado con la muerte del monarca en ejercicio. La tradición determina que el primogénito, obviamente varón, un modelo fuertemente patriarcal,
es el que accede a ocupar ese lugar. Si nosotros extrapolamos esto que Weber nos está señalando al campo de la educación, podríamos decir que este sistema tradicional, aunque está marcado por la normativa escolar, tiene que ver con aquel director o directora que asciende por antigüedad. No se ha habilitado una instancia de concurso, o se ha habilitado y no hay personas que hayan ganado la instancia, por ende, él o la docente de mayor antigüedad accede al ejercicio de este cargo, a ocupar este cargo. Fíjate vos que en este modo de reconocimiento de la autoridad, ¿qué es lo que se está poniendo en valor? El valor está dado por aquel aprendizaje que el docente ha capitalizado como consecuencia de su experiencia. Es decir, ha capitalizado en el propio terreno profesional. Accede el más antiguo dentro de la institución educativa. Pero sin embargo, si tenemos en cuenta los últimos postulados que ha propuesto la UNESCO para un escenario de cambios, donde es complejo determinar qué debemos dejar de lado y qué debemos cambiar, pero alguna de las premisas que la UNESCO considera fundamentales es terminar con este sistema. ¿Por qué motivo? Porque la experiencia laboral es sumamente importante, sin lugar a dudas. Es tu hoja de vida, mi hoja de vida, lo que hemos aprendido de la experiencia y que no está en ningún libro. Pero esto puede tener una contracara, que pueden ser muchos años de más de lo mismo. Por eso la UNESCO nos plantea, es importante todos los títulos que tenés, todas las capacitaciones que tenés. Es importante todos los años de experiencia profesional que tenés. ¿Son necesarios? Obviamente que sí, pero no son suficientes, sino que además es necesario que me muestres y que te muestres qué soy capaz de hacer a partir de esos títulos y de esa experiencia profesional. Es decir, cómo pongo en acto aquello que he aprendido o que he capitalizado como consecuencia de trayectos de formación académica y a partir de la propia experiencia. Recuperando a Max Weber, la tercera forma de legitimación de la autoridad es la carismática. La carismática, según Weber, tiene que ver con aquellas cualidades particulares, personales, de lo que él llama el líder, que generan un vínculo o una adhesión, podríamos decir casi de devoción. Es decir, esa persona que tiene un modo de pensar, de actuar, de decidir, de expresarse, que genera a su alrededor adeptos o seguidores. Y que si vos te pones a pensar, muchas veces este tipo de legitimación de autoridad, que es la carismática, no está necesariamente en el directivo, por aquello que te contaba al principio. Muchas veces observamos en las reuniones de personal docente, donde hay algún par o algún colega, no necesariamente director, y que cuando toma la palabra, da a conocer su opinión, vota por una determinada línea o estrategia de gestión, todos están a favor de su postura, todos y todas apoyan esa postura. Hay como un efecto, como dice Max Weber, como una suerte de magia, ¿no?, que conecta a los seguidores con ese líder, que tiene que ver precisamente
con el carisma. Entonces, si volvemos al principio, ¿por qué razones quiero ser director o quiero ser directora, concursado o concursada? En verdad, desde mi experiencia, te puedo decir que es un proceso tan importante, más allá de los resultados que puedas alcanzar, que diría que hay una especie de antes y un después, de haber transitado el proceso, independientemente de los resultados. Ese proceso formativo, toda esa experiencia, esas horas de dedicación, de estudio, de lectura, de análisis de casos, es como que empieza a generar una perspectiva diferente para mirar la realidad educativa, comprender los fenómenos educativos, lo que sucede en el aula, las lógicas y las dinámicas que suceden dentro de las aulas. Es algo así, siguiendo un poco a Cecilia Sagol, como ver la escuela, el aula, desde una perspectiva aumentada, en realidad aumentada. Es decir, descubrir como algunos pequeños puntos que antes eran invisibles o eran imperceptibles. Me permite un mejor reconocimiento de las dificultades, de los obstáculos institucionales, de cuáles son las causas o aquellos factores que están incidiendo, cómo pensar alguna estrategia o una línea de gestión con un conjunto de estrategias para abordar estas situaciones. Ese cambio es un cambio no solo profesional, sino también un cambio personal. Insisto, hay un antes y un después. En términos de Aristóteles, una suerte de praxis, ese movimiento interno que se produce, valga la redundancia, en el interior de nuestro ser, que nos transforma para bien y nos hace sujetos diferentes. Y como sujetos diferentes miramos la realidad de manera diferente y nos relacionamos con los demás de una manera diferente. Por eso, volviendo al campo de la gestión, considero que es sumamente importante dos procesos de legitimación. Uno, el que denominamos el proceso de legitimación organizacional. Organizacional es el legal en términos de Weber, el proceso de concurso, transitarlo y llegar a ser un director o una directora concursado o concursada. Pero el otro proceso de legitimación es el institucional, que se da a partir de lo que pensás, de la manera en que actúas, del modo en que gestionás y que trae aparejado el reconocimiento de los pares y más allá de los pares, el reconocimiento de toda la comunidad educativa. Esta charla ha llegado a su fin y te voy a invitar, te voy a hacer una invitación especial. El día 22 de marzo del corriente año, inicio con una capacitación que se denomina Bitácora Bibliográfica 2. En ella vamos a abordar los principales textos teóricos o autores que, según los diferentes programas de concurso, debería manejar un director.
Vos podés ser el próximo o la próxima ganadora de ese curso totalmente gratuito, pero para ello deberás suscribirte a mi canal de YouTube, compartir este video para hacerlo llegar a otros colegas que también puedan recibir algún aporte, si están en este proceso por lo menos, y también suscribirte o convertirte en fans de la página Clases Abiertas, que es el espacio a través del cual voy a brindar este proceso formativo que se llama Bitácora Bibliográfica 1. Te espero en el próximo encuentro por este mismo canal de YouTube, en la charla número 3, donde vamos a abordar otro subtópico relacionado con estos procesos. Me encantaría que me cuentes acá en los comentarios cuáles son las causas por las que querés ser un director o una directora concursada. Te mando un beso grande, un abrazo apretadito y sentido y hasta el próximo encuentro.